Ya vimos que hay algunos, bueno, que hay tres vectores, ¿verdad? De activación principales. Y en base a esos vectores, en realidad esa es la activación, ¿verdad? Del corazón. Sin embargo, pues tenemos que aclarar un poquito más cuál es la correspondencia de estos tres vectores con el QRS del electrocardiograma. En cuanto al electrocardiograma, bueno, pues entender esto, la activación de estos tres vectores, se me fue los colores, pero bueno, esta ya la habíamos visto en la plática anterior. Ya les decía yo que un vector, pues es una corriente, es la dirección que sigue una corriente eléctrica, lleva dos signos, positivo y negativo, y lo que hacen los electrodos exploratorios pues es ver esos vectores. Cuando se acerca al electrodo explorador ese vector, se inscribe una deflexión positiva. Cuando lo vea una negativa, que es lo que dice esto, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. Y que bueno, así está representado de una manera más objetiva, ya lo habíamos visto también esta diapositiva. Aquí están, estos son los electrodos exploradores, esta es la célula, el corazón, y este es un vector X, solamente para ilustrar que cuando se acerca a este electrodo explorador, se inscribe en el papel, en el electrocardiograma, una deflexión positiva. Deflexión es onda, ¿verdad? Son los diferentes términos. Una deflexión positiva. Este que lo ve alejarse, se inscribe una deflexión negativa. Y dijimos que cuando hay un electrodo intermedio, que primero lo ve acercarse y después alejarse, puede inscribirse ya sea una línea isoeléctrica. Isoeléctrica quiere decir que va al nivel de la línea que existe entre un complejo QRS y otro, en el electrocardiograma. O bien puede registrar primero esta parte que se acerca al electrodo y después la parte que ve alejarse, una deflexión negativa. Estos dos conceptos son fundamentales junto con el otro que les voy a mencionar. Que son dos cosas. El tamaño, uno es el tamaño del vector. Y la otra es la presencia o ausencia de ese vector. Un vector, finalmente lo que representa es la despolarización de cierta cantidad de masa muscular. Eso es lo que tenemos que tener como concepto muy claro. ¿Qué es un vector? Pues es la representación eléctrica de la despolarización de X cantidad de masa muscular. Si ese vector es, ya lo dijimos la vez pasada, que se oiga muy erótico, largo y grueso, pues el vector que representa va a ser grande y ancho, ¿verdad? Grande porque el grosor del músculo pues, hace que la despolarización dure más tiempo. Entonces este registro me está midiendo tamaño y ¿para acá qué es? Tiempo, ¿verdad? Entonces eso es fundamental. Entonces, entre mayor sea la cantidad de masa que está representando ese vector, pues va a ser más grande el vector
y más ancho. Ya en este caso, representado gráficamente, mayor altura y mayor tiempo, anchura, ¿verdad? Bueno, esa es una. Eso nos explica muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, tan fácil como una persona obesa con exceso de grasa torácica, vamos a decir, hay una distancia mayor entre el electrodo explorador, ¿verdad?, y el corazón. Entonces eso me hace que vea los complejos más pequeñitos también. Ese es otro factor que también influye. Y el otro en clínica, que es muy importante, es cuando hay derrame pericárdico. Entonces el corazón está rodeado de X cantidad de líquido que no deja pasar adecuadamente la señal eléctrica, y los complejos son pequeñitos, ¿verdad? Pero ya esos son factores externos. El factor fundamental relacionado con la masa miocárdica es el tamaño y el tiempo, ¿sí? Y el otro concepto es, probablemente ya lo mencioné en la clase anterior, si se me necrosa el septum interventricular o la pared libre del ventrículo izquierdo por un infarto, yo lo que voy a registrar ya posteriormente, no en el momento del infarto, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver con calma después. ¿Va a haber vector septal? O sea, para que exista un vector tiene que haber despolarización. Para que haya despolarización, el músculo cardíaco tiene que estar viable, ¿verdad? En caso de una fibrosis del septum por un infarto antiguo, ¿hay vector o no hay vector? El tejido fibroso es tejido muerto, ¿verdad? No hay vector, entonces, ¿dónde va a estar? ¿Va a haber R o no va a haber R? La R dada por el vector septal, pues no va a existir, ¿verdad? No hay vector, no representa nada en el electro que dé la zona del septum. Si fuera la pared libre, pues va a ser en B5, B6. Si fuera el septum, pues es B1, B2 en el electrocardiograma. Ya se aprendieron las derivaciones, ¿verdad? Precordiales, B1, B6. Son las que ven. Septum, punta, pared libre, para lateral. Entonces, ese es el otro concepto. Hay dos formas de manifestarse de una ausencia de vector. Obviamente, bueno, en el caso del vector septal, la onda R o desaparece o se hace muy pequeñita, ¿no? Y no crece. B1, B2, B3, no crece la R, es una R de 1 milímetro, y así se sigue hasta B4, porque falta el vector que le da tamaño a esa R. En el caso de la pared libre todavía es un poquito menos objetivo el cambio, pero se nota muy claro. Ahorita vamos a ver cuál es la secuencia de QRS precordiales, donde lo vamos a entender mejor. No hay ausencia de vector. ¿Por qué no hay ausencia de vector en pared libre? Pues porque el electrodo explorador visualiza otros vectores, ¿verdad?, que están por ahí alrededor. Pero ¿qué sucede? Pues el vector principal se hace más pequeñito, entonces la R B5 o B6 va a estar más pequeñita, porque hay menos masa muscular. Se perdió masa muscular con un infarto anterior en cuanto a anatomía, no en tiempo, anterior. Cuando hablamos de infarto inferior es cara inferior, anterior o anteroseptal es cara anterior. Un infarto anterior en tiempo, pues decimos antiguo, ¿verdad?, para no confundirnos en tiempo y en ubicación anatómica. Entonces estos conceptos sí me interesa mucho que lo recuerden, que lo aprendan. También esta imagen ya se las había pasado. Y pues es lo mismo, ¿verdad? La dirección del vector de despolarización. Aquí se acerca, se va inscribiendo
la deflexión positiva, acá se aleja, se inscribe la deflexión negativa, y ya representado aquí en el ventrículo izquierdo anatómicamente, dijimos que la despolarización también es positiva porque se despolariza primero el subendocardio y luego el subepicardio. Entonces, la dirección de la despolarización también va hacia acá. Entonces, bueno, aquí se los pongo escritos. A veces traigo diapositivas muy cargadas didácticamente, pero es que no quiero que se les pase nada de lo que les estoy diciendo. Aquí se los recalco. La activación septal, que dijimos que ahí comienza, ¿verdad? La activación del ventrículo. Del lado izquierdo del septum, se extiende posteriormente de izquierda a derecha y de la punta a la base, ¿verdad? Dice, los frentes de onda se diseminan desde estos puntos de activación en una dirección anterior, que ya lo vimos, ya se los enseñé en la imagen anatómica, de arriba abajo, de atrás adelante, de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les acabo de decir. Ya está ahí escrito para que se les olvida, aquí lo vuelven a recordar. Entonces, en ambos ventrículos, el patrón de excitación endocárdica comienza en las superficies septales. Esa es la descripción, que ya les acabo de decir, nada más que aquí está para que lo tengan por ahí siempre presente. La activación ventricular y por lo tanto el complejo QRS, o sea, la activación del ventrículo, es lo que nos da en el electrocardiograma el QRS. La activación de las aurículas, ya dijimos, es la onda P. Es el producto neto de los dos procesos de activación endocárdica y la activación transmural de los dos ventrículos, ¿no? Acuérdense, bueno, son 3 vectores, pero el segundo vector, acuérdense en la representación esquemática, es 2i de 2 izquierdo y 2d de 2 derecho, ¿verdad? Pero es un solo vector, finalmente. Y al final se hace uno solo, ¿verdad? Se suman pues todos los vectores y se representa con un solo vector. Pero es muy importante que recordemos que son 3, porque eso es lo que nos va a dar la imagen del QRS. Entonces, la secuencia de activación endocárdica del ventrículo izquierdo comienza en 3 puntos: pared paraseptal anterior, ventrículo izquierdo, pared paraseptal posterior y el centro de la cara izquierda del tabique, que fue la que dijimos inicialmente que era la. Entonces, los lugares se suelen corresponder con las zonas de inserción de los fascículos de la rama izquierda. Y aquí está representado el tiempo en que se inicia la despolarización. Entonces, son milisegundos, 10 milisegundos. Vean, estos 3 partes son las que mencionó el concepto de aquí anterior. Y obviamente 20 segundos después, 30 segundos después y 40 segundos después, las zonas de la base, 50 segundos después, milisegundos, son milisegundos. Entonces, aquí está más que bien representado la secuencia de despolarización del ventrículo. Y aquí, pues, lo que les decía, finalmente, todos esos vectores septales del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, de la base, pues me van a dar finalmente la suma de todos esos vectores, 3 grandes vectores, ¿verdad? Grandes, pues, es un decir, pero porque el primero no está tan grande, es el vector 1, septal, vector 2 de la pared libre del ventrículo izquierdo. Aquí está sumado el ventrículo derecho. O sea, lo que les decía, o sea, es 2i, 2b, pero se representa con uno solo. ¿Cuál predomina? Pues el izquierdo, porque el ventrículo izquierdo es mayor masa muscular. Y aquí viene otro concepto. La dirección en una cardiopatía congénita o un paciente con hipertensión pulmonar severa,
con hipertrofia ventricular derecha severa y un ventrículo izquierdo normal, sin repercusión por la patología que tenga el paciente. ¿Hacia dónde va a ir el vector principal? Si hay más masa acá del ventrículo derecho, está hipertrófico, porque hay hipertensión pulmonar o por, bueno, les dije una cardiopatía congénita, un valor que tiene hipertrofia ventricular derecha, pues el vector principal ahora va a ser a la derecha, ¿verdad? Porque hay más masa ahí. O sea, siguen siendo dos vectores, pero este va a estar pequeñito o normal y este va a estar muy grande. Entonces ahora el vector principal va para acá. Ahorita les voy a mostrar en imagen porque es mucho más ilustrativo. Entonces no se les olvide. Tenemos tres vectores, uno tal, dos, pared libre de ambos ventrículos, pero predomina el izquierdo, entonces va hacia el lado izquierdo. Dijimos que va de arriba a abajo, de atrás hacia adelante. El corazón está así, la punta está hacia adelante. Y de izquierda, de derecha a izquierda. Normalmente, esta es la representación normal. Entendiendo esto, se les va a hacer muy fácil entender la hipertrofia ventricular derecha, que ya empezamos a ver qué sucede ahí. Los infartos, la ausencia de ondas septales o en cara inferior también. Y bueno, aquí otra vez es la representación esquemática. Vector 1, septal. Y como pueden ver, obviamente cada vector tiene dos partes, ¿verdad? La derecha y la izquierda. El único que no es el septal, el 1, porque no tenemos dos septum, ¿verdad? No es un septum, es un vector. El 2, pues tiene ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. El 3 también, base del ventrículo izquierdo, base del ventrículo derecho, pero se hacen uno solo, una representación esquemática. Y aquí, bueno, se los vuelvo a poner otra vez. ¿Cuál es la imagen que me va a dar la representación gráfica de esa despolarización y de esa suma de vectores? Pues habitualmente el vector 1 me va a dar o una onda R pequeñita en precordiales o una onda Q en cara inferior. El vector 2, R, para que vayan ubicando entonces. ¿Dónde están los vectores? En mi electrocardiograma. Y el vector 3, pues es la S, ¿verdad? Entonces, en las precordiales, el vector 1 es una R, porque el electrodo explorador ve acercarse al vector 1. Entonces, es una deflexión positiva que en el electro se llama R, ¿verdad? La onda Q es una deflexión negativa. La onda R es una deflexión positiva. Y la onda S es una deflexión negativa. Esto lo vamos a ver en el otro tema que vamos a seguir ahorita, nada más que me interesaba pues ver primero la activación. Y la onda S es una deflexión negativa que va precedida de una positiva. Esa es la definición de la onda. Lo tenemos en la otra plática, no se apuren si no lo alcanzan a escribir. La definición de cada onda, ahorita la vemos. Bueno, nada más que pues bueno, tenemos que ir devolviendo un poquito. Otra vez es la misma descripción. A veces la pongo 20 veces para que no se les olvide, ¿verdad? Bueno, aquí a mí esta imagen, esta secuencia de imágenes me gustó mucho pues porque creo que entendiéndola, pues vamos a entender todo lo que sigue en cuestión de electrocardiogramas, ¿verdad? Aquí tenemos, esta es la derivación B5, B6, ¿verdad? Ya vimos dónde están esas derivaciones, ¿no? Precordiales, quinto espacio intercostal,
línea axilar anterior B5, quinto espacio, línea axilar media B6. Entonces ubíquenlo en su tórax. Ahí está el electrodo explorador que me va a dar esta deflexión para más o menos imaginarnos. Entonces aquí tenemos primero la despolarización, bueno, el impulso originado en las células P del nodo sinusal, P de Pace, de marcapaso, ¿verdad? Y posteriormente toda una serie de vectores pequeñitos en las aurículas que se suman a uno solo, ¿verdad? Y que tienen esta dirección, arriba abajo, de atrás adelante, de derecha a izquierda. Entonces el electrodo explorador en B5, B6 lo va a ver acercarse. Entonces va a inscribir. ¿Cuál es la onda que inscribe la despolarización auricular? La P, ¿verdad? Entonces es la primera onda del electrocardiograma. La despolarización del nodo sinusal por sí misma se registra en un electrofisiograma, pero no en el electrocardiograma de superficie. Lo mismo que la despolarización, la repolarización auricular, ¿verdad? Ya dijimos que se desarrolla en tiempo en el momento en que estamos viendo el QRS, por eso no hay inscripción de la despolarización auricular en el electro de superficie. Entonces tenemos que la onda P representa en el electrocardiograma la despolarización auricular. Después llega al nodo AB. Acuérdense que en el nodo AB son las células que tardan más en transmitir el impulso eléctrico. Es más lento el paso del impulso eléctrico por estas células. Entonces se inscribe eso representa el segmento PR en el electrocardiograma, el retardo que sufre la despolarización a nivel del nodo aurículo ventricular. Y después, entonces sí, ya pasando el nodo, llega a las de His y se inicia la activación ventricular. Aquí dijimos que qué dirección lleva. Esta que está aquí representada, ¿verdad? De izquierda a derecha, de arriba a abajo, de atrás a adelante. ¿Dónde está mi electrodo explorador? Por aquí. Aquí imaginándome que aquí está el tórax del paciente, ¿verdad? No, ahorita no lo veamos. Aquí tenemos el tórax. Aquí está mi B5, B6. ¿Cómo lo ve B5, B6? A este vector. Alejarse, ¿verdad? Lo voy a alejarse, entonces va a inscribirse. Acuérdense que es B5, B6. Lo tenemos acá. Aquí las precordiales rodean el corazón. B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Ya? Imaginémonos ahí. Entonces estamos hablando de B5, B6. Ven a alejarse al vector septal que está pequeñito, chiquito y delgadito. Pues escribe una deflexión pequeñita, ni muy profunda ni muy ancha, que es la onda Q. La onda Q es la primera onda negativa del QRS que no va precedida por ninguna otra onda. Bueno, esa es la definición. Vamos a verla enseguida. Entonces, después de eso, viene el vector 2, que es pared libre de ventrículo izquierdo, pared libre de ventrículo derecho, punta, toda esta zona representa el vector 2. Yo tengo aquí mi electrodo explorador en B5, B6. ¿Cómo lo veo? Acercarse. ¿Y cómo está comparado con el tamaño del primer vector? ¿Cómo está el vector 2? Mucho más grande. ¿Cómo está la deflexión que me va a dar representación de este vector? Pues mucho más grande, ¿verdad? Y más ancha que la Q pequeñita. Aquí es donde, bueno, ya a lo mejor se entiende un poco mejor. Si tengo hipertrofia ventricular izquierda, este vector va a seguir la misma dirección, o a lo mejor se hace más a la izquierda un poquito.
más grande y más grueso. ¿Cómo va a estar la R? Más alta y más ancha, ¿no? Porque está representando una masa ventricular mayor. Aquí, pues no es el momento, pero es la mejor forma de que lo entiendan, creo yo. Lo que les decía bueno, ahorita sigue otra derivación, ahí es donde se va a ver. Y bueno, entonces tenemos que, de esta forma, después viene, bueno, pues la que sigue, ¿verdad? A ver. No, entonces aquí mismo. Bueno. Después del vector, segundo vector de polarización, viene el tercero, ¿verdad? ¿Que dónde está? ¿Dónde dijimos que está el tercer vector? En las bases. ¿Y a dónde va? Para arriba, ¿verdad? Entonces, mi B5, B6, ¿cómo ven ese vector? Alejarse. Acá está, miren. El 3. ¿Cómo lo veo? Alejarse. Entonces, ¿qué me va a dar? Aquí me faltó. De positivo seguía esto. Me va a dar otra onda negativa, ¿verdad? En B5, B6. ¿Por qué? Porque, ¿y de qué tamaño? ¿De qué tamaño está el vector 3 comparado con el 2? Pequeñitos, ¿verdad? Entonces me va a dar una S pequeñita aquí. Este es, acuérdense, B5 y B6. ¿Sí? Ahora vamos con B1. B1. Bueno, aquí otra vez es B6. Entonces, primer vector, lo vemos alejarse. Y en B1, ¿cómo vemos ese primer vector? Y el vector va para acá. Aquí está el electrodo explorador de B1. Acuérdense, imaginémonos que el corazón está aquí en el tórax, ¿verdad? Entonces aquí tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6. B1, ¿cómo ve este primer vector? Acercarse. ¿Cómo está? Pequeñito y delgadito. Pues me da una R pequeñita y delgada, ¿verdad? Estrecha, pues, en términos electrocardiográficos, estrecha. Luego ve el segundo vector. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo veo desde aquí? Alejarse. Está muy grande y más grueso. Entonces me da una deflexión negativa, porque lo veo alejarse. Entonces, me inscribe la onda S, ¿verdad? Y como también los vectores 3 se alejan, pues también aquí va metido el vector 3, ¿verdad? Se suman las negatividades, 2 y 3 se suman y me dan esta onda S negativa, profunda y mucho más grande que la R. Si yo pierdo este vector porque se me tapó la descendente anterior y perdí septum, este vector desaparece, ¿verdad? ¿Qué va a desaparecer de aquí? La R. Entonces ahí, cuando no veamos onda R, en B1, B2, B3, o la vemos muy pequeñita que no va creciendo, pues decimos que hay ausencia de onda R en B1, B2, o pobre progresión de R en B1, B2, B3, que no crece, debe ir creciendo. Porque cada que tenemos el electrodo hacia la izquierda, pues va mirando más masa muscular, entonces esa R va haciéndose más grande. Bueno. Y finalmente, pues aquí está no se están viendo completos.
la representación del QRS completo, ¿verdad? Bueno. Esta es la imagen de los QRS dependiendo de la derivación que ponemos en el tórax de nuestro paciente. Dijimos que B1 pues es predominantemente negativo porque mira vector 1, una R pequeña, vector 2 y 3, negativo. Este ve mayor cantidad de músculo, septum y punta, entonces la R se ve más grande porque representa más cantidad de músculo. No porque haya hipertrofia, aquí es porque le estoy cambiando la posición del electrodo, lo estoy viendo pues, de otro lado, donde me permite ver no nada más el septum, sino también la punta y parte de la pared libre. Entonces tengo una R más grande, una S pues prácticamente que también ve una cantidad importante de músculo y aquí se igualan los tamaños en las precordiales B3 y B4. Y finalmente la B5 y B6 que ya la analizamos, ¿verdad? Y esta es entonces la secuencia. Aquí ya les represento en el tórax del paciente ¿dónde están mis derivaciones? Estas son las precordiales estándar. Acuérdense que dijimos que hay más. Hay derechas, hay posteriores. Estas son las estándar. Y bueno, entonces esta es la secuencia que necesito que se aprendan. La secuencia del QRS, del complejo QRS, en las derivaciones precordiales. ¿Sí? Ya supimos de dónde viene, ¿verdad? Ya sabemos por qué es así, es negativa aquí, por qué es positiva acá, por qué es de tamaño intermedio. A esto se le llama el plano de transición, el que cambia de negativo a positivo. Y el plano de transición habitualmente se encuentra entre B3 y B4. Entonces, esta plática es muy breve, pero creo que es fundamental para que entendamos lo que sigue del electro. Por eso, pues, obvio, en la secuencia del programa venía primero, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver enseguida. Por eso, necesariamente, tenemos que verla, ¿verdad? Otra vez, representado el tórax del paciente con las precordiales. Aquí está más que bien explícito, ¿verdad? La morfología de cada una de las derivaciones electrocardiográficas del electrocardiograma de acuerdo a cada una de las derivaciones precordiales. Acuérdense, estas son las precordiales. Las de miembros, bueno, aquí está cortado horizontalmente, no podemos, pero bueno, las de miembros están acá en el triángulo de Eindhoven, ¿verdad? Pero es vertical, no es horizontal. Entonces, para las de miembros es lo mismo. Está ABR, que lo tenemos en el brazo derecho. Ve alejarse siempre tanto a las despolarizaciones auriculares como a la ventricular. Entonces, en ABR, ¿cómo va a estar los complejos? Negativos. Ven alejarse tanto los vectores auriculares y a los ventriculares. Entonces, la P en ABR a ser negativa, el QRS en ABR a ser negativo, porque está acá. Yo les digo siempre que imagínense las derivaciones como ventanitas, ¿no? Por donde vemos el corazón, aquí está la ventana, el corazón está aquí, la P va para allá, el QRS también, el vector de despolarización. Entonces aquí lo veo siempre, está yendo, ¿verdad? Alejándose. Entonces ABR siempre va a ser
negativo, y las derivaciones de cara inferior, que son D2, D3 y ABF, pues siempre lo van a ver acercarse. Entonces las P y los QRS en D2, D3 y BF habitualmente son positivas. La onda P también tiene importancia si es positiva o es negativa. Yo tengo un ritmo, un impulso, mi nodo sinusal no está mandando impulsos, o de repente se origina un impulso en la parte baja de la aurícula izquierda. ¿Para dónde tiene que ir? A despolarizar las aurículas, ese vector. Si se origina en la parte baja de la aurícula izquierda, vamos a decir aquí. ¿Para dónde están las aurículas? Arriba. Entonces el vector para despolarizar las aurículas tiene que irse para arriba. Entonces, ¿cómo lo voy a ver en D2, D3 y BF? Lo voy a ver alejarse, entonces voy a ver la P negativa. Y ese es un dato que es un ritmo ectópico, que no es un ritmo del nodo sinusal. Acuérdense, el vector del nodo sinusal viene de arriba abajo. El de un ritmo ectópico auricular va de abajo arriba. Entonces, esos son conceptos que es más fácil si se los digo ahorita, ¿verdad? Para que lo entendamos más adelante, que vamos a ver arritmias, ¿verdad? Y bueno, ahí está otra vez la representación de las derivaciones precordiales. ¿Cuál es la secuencia de? Aquí obviamente pues hay un ligero cambio, ¿verdad? Se ve una R desde antes muy grande. Eso puede tener que ver con, acuérdense lo que les dije en la primera plática de electro, el aspecto técnico es fundamental. O sea, si ustedes toman mal el electro, no va a servir de nada que alguien sea un experto en interpretar un electro si le están enseñando un electro mal tomado. O se va a equivocar, o si es un experto, pues así no, pues esto está mal tomado, ¿verdad? No lo puedo interpretar. No sirve de nada que lo interprete, pues no me está dando las imágenes como deben de ser. Ya les mencioné la R que se ve, o la imagen de bloqueo incompleto derecha, cuando ponemos las derivaciones más arriba, que eso es bien frecuente, ¿eh? Yo les digo, acuérdense del segundo espacio intercostal, que es la referencia anatómica para hacer la cuenta y llegar al cuarto espacio, donde vamos a poner las derivaciones. Cuando no hacen seguido electro, pues recuerdan, a ver dónde era en el segundo espacio intercostal, así, ahí lo ponen. Ya subió 2 espacios. Entonces me va a dar una imagen de a quien se lo tomen así. De hecho, en la práctica, de cómo ve ABR, si invertimos los brazos, ABR se va a ver positiva en lugar de negativa. Ahí luego me doy cuenta que está mal colocado el electrodo de los brazos. Pero en piernas, como los dos son abajo, uno es tierra y el otro es el pico, que es ABF del triángulo de Eindhoven, ahí es más difícil darme cuenta, ¿verdad? De que están al revés. Sí se puede, pero es más complicado. Bueno, pues acuérdense de esa imagen. Las derivaciones precordiales.
Vamos a seguir con electro, ¿eh? Eran las horas de las prácticas, pero bueno, esas las podemos acomodar. Las prácticas, acuérdense, hagan pues 2 grupos, que no sea la lista, sino más bien hombres y mujeres, porque pues se van a hacer electros entre ustedes, ¿verdad? Entonces hay que descubrirse el pecho, y bueno, siempre lo hacemos, divididos, o a menos que no quieran que discriminemos, ¿verdad? Pero pues habitualmente es como le hacemos. A ver, es que traen una donde a veces no quiere abrir ese. Ábreme ese G normal. Es que desde que me robaron mi computadora y luego me lo pasaron, y hay un PowerPoint que no quiere abrirlo. Ahí va. Les vuelvo a insistir, el electro lo van a aprender a fuerza de estar insistiendo, leyendo, viendo electros, haciendo prácticas. El librito ese de Dubin, pues parece el librito de Kinder, ¿verdad? Pero la verdad, créanme que está excelente, casi se va contestando solo, pero el hecho de hacerlo, les va a dar, pues la práctica, ¿verdad? Que se ocupa para. Fue rápida. Otro programa. Es que está abierto el otro, ¿no? Ajá. Sí. ¿Cuál es el trabajo?